Cabo Mil Radio 96.3 presenta el podcast de Isabel y su café. Que el sexólogo, que la terapia, pero ¿y qué es ir a terapia sexual? Así que te doy la bienvenida para que nos platiques. Hola Ale, pues padre, muy contenta de estar aquí, ahora estamos solitas y eso también lo hace especial. Y fíjate que sí, pensándolo era como, bueno, hablamos mucho de sexualidad y sin pene y sin tabús y qué onda con la terapia sexual, cómo se abordan las situaciones o los retos en el área de la sexualidad, pues a través de un terapeuta sexual. Entonces dije, bueno, es un tema como muy básico, lo voy a decir entrecomillado, pero que se toca poco, pues porque tiene ciertas connotaciones, ¿no? Cualquier cosa que le pongamos como sexual, como que, ¿no? Como causa cierto, pues no sé, cierta curiosidad o cierta como amenaza o cierta como sensibilidad. Es un tema que toca fibras muy sensibles, pues, ¿no? Entonces, pues bueno, quiero platicarles un poquito de lo que hacemos los terapeutas sexuales, de cuándo ir, cuándo no ir, qué es lo que abordamos, en fin, ¿no? Entonces, pues bueno, dime Ale. Yo te voy a decir la verdad, yo nunca he ido a una terapia sexual. ¿Pero por qué? Exacto, esa es la pregunta que me estoy haciendo. Me suena a que ya debí de haber ido y espero que no me suene a que me urge ir, pero uno nunca sabe, ¿no? Entonces, todas las preguntas que probablemente te voy a hacer hoy van a ser desde mi muy humilde inocencia o desconocimiento, porque claramente soy de esas personas que necesito que me digan si necesito ir a terapia sexual. Entonces, primero que nada, dime, ¿quién necesita ir a terapia sexual? Mira, de necesitar, a lo mejor no todo el mundo, pero es como cualquier proceso terapéutico, siempre vas a salir beneficiado. Eso es un hecho. Okay. Ahora, siempre hay algo que aprender. Siempre hay algo que aprender y ver, siempre hay algo que mejorar, porque muchas personas saben, pues, para empezar, me ha tocado y todavía pasa, ya no tan frecuente como hace 15 o 20 años, que ya no quiero hablar de cuántos años de que yo estudié la maestría, pero es como, ¿existe esa especialidad? O sea, ¿existe un sexólogo que se dedica a esas cosas? Sí, porque uno de los grandes errores es, primero la gente va al ginecólogo, al urólogo, al cantinero o a la figura religiosa. Sí. Le puedes llamar padre, rabino, lo que sea, ¿no? Sí. Generalmente esas personas o esos personajes eran quienes atendían estas cuestiones de sexualidad durante muchos años, Claro. Durante muchos años. Y la gente tenía mucha confianza y mucha fe en estas personas por diferentes motivos, porque pues no es lo mismo una que otra, ¿no? ¿Qué es lo que ha ido pasando? Conforme la gente pues ha escuchado las redes sociales, ya sabes, los medios de comunicación, en fin, y muchas veces los médicos y las médicas empiezan a referir gente de, oye, el ginecólogo, la ginecóloga o el urólogo, ya sabes qué, pues no, todo funciona bien, fisiológicamente estás perfecto, y empiezan a trabajar. Realmente creo que así empezamos, así empezaron mis maestros, ¿no? Claro. Muchos referidos de cuestiones que iban a buscar una situación, porque pensaban que era una situación médica y ¿qué crees? No tiene nada que ver con eso, ¿no? Esto es psicológico. O sea, ahí empieza como a abrirse un poquito más el hecho de que nos visibilizaron de alguna forma. Claro. Y también, por ejemplo, algunas figuras religiosas también durante mucho tiempo atendieron estas situaciones y eventualmente se dieron cuenta que no tienen pues, ni los conocimientos ni las mismas herramientas y empezaron como a hacer del tema menos tabú. Y empezaron también a referir gente. Entonces creo que todo empieza más o menos ahí. Luego ya hay una formación académica, ya es una profesionalización de lo que te hacemos nosotros. La gran mayoría, si no es el 95%, somos o psicólogos, psicólogas o médicos, médicas. Esa es básicamente las personas que tenemos la especialización, la maestría en estas cuestiones de sexualidad. Claro. ¿Y qué es lo que vemos? Vemos muchas cosas, Sí, y es que ese es el tema, ¿no? Yo creo que malamente nos imaginamos que cuando alguien va a terapia sexual, y lo digo tal cual lo estoy pensando, yo creo que polarizamos un poco el por qué necesitaría alguien ir a terapia o por qué le serviría a alguien ir a terapia, y es una, porque tiene alguna desviación sexual que acotar, ¿no? Y dos, porque tuvo algún problema de abuso sexual que tiene que resolver.
Siento que esas son como las dos grandes esferas que al común mortal nos harían pensar, sí, mándenlo a una terapia sexual, ¿no? Con un experto en sexología que le explique cómo integrar o cómo entender o cómo procesar el trauma relacionado con estas áreas, ¿no? Tiene un asunto pues desviado, ¿no? Raro, mal, o tiene un asunto de abuso. Pero ahora que sabemos de otros tantos temas y que hemos entendido que la salud mental, pues obviamente ocurre en un cuerpo y que como parte del cuerpo está todo este asunto de la sexualidad intrínsecamente relacionado, pues puedo creer que hay muchas más razones más allá de lo incorrecto o desviado, estoy entrecomillando. Sí, claro. Del abuso sexual que pueda servirme en terapia. Ahora, estas dos cosas que mencionas sí es como lo que la mayoría de la gente piensa a la hora de que piensen ir con un sexólogo, y créeme que el porcentaje de las dos cosas que estás mencionando es mucho menor de lo que la gente pensaría. Wow. Claro que llegan situaciones de abuso que hay que tratar, claro. Y claro que hay situaciones donde esto de, pues algo desviado, algo raro, algo, ¿no? Que no está bien, estás haciendo. Si llegan esos casos, también son pocos, fíjate. Es mucho más complejo, como tú dices, porque lo tenemos intrínseco en el cuerpo. Claro. Y la mente es muy poderosa y las emociones tienen mucho que ver. Y las vivencias, y las expectativas, y lo que aprendiste, y lo que viste, y los patrones, y los medios de comunicación, y tanta cosa que sí se vuelve una situación compleja que por lo mismo para mí lo hace súper interesante y lo hace un verdadero reto. Ahora, lo que más llega, si lo quieres ver en ese sentido, son las cuestiones de vínculos afectivos, que eso muchas veces las personas no se ponen a pensar en eso, o sea, piensan en un terapeuta sexual con, como tú dices, algo que me pasó a mí o algo en lo que estoy mal yo. Y la mayoría de las veces el porcentaje más alto tiene que ver con cómo te relacionas con la persona con la que te compartes sexualmente. Pero no algo que esté pasando en el sexo, generalmente entre las personas, sino en el vínculo que lógicamente repercute en el sexo. Pero lo que más trabajo, lo que más me toca a mí, yo creo que la mayoría de los sexólogos, es trabajar el vínculo afectivo y cómo afecta esa relación entre estas dos personas o las que sean en el sexo. Eso es lo más común. Pero es una cuestión de vínculo afectivo, punto número uno, y cómo eso afecta, punto número dos, el sexo. Entonces, eso es lo más común. Y sí, son dos factores que no puedes separar cuando hay un vínculo afectivo, ¿no? Cuando hay una situación de amor, de enamoramiento, de pareja, de trieja, lo que sea, cómo afecta eso el sexo como tal, que es lo que la gente es a lo primero que se va. Hubo un abuso sexual o hay una situación en el sexo de esta persona, ¿no? O en sus preferencias o en lo que hace o en lo que no hace, que está mal, equivocado, y ahí es donde, ¿no? Y nunca se ponen a pensar, por ejemplo, en la cuestión de la biología. Eso también sucede mucho. Cómo maternar, cómo paternar, si eso es lo que quieres hacer. Ahorita está súper, me toca mucho en terapia, mucho más que antes, como lidiar o acompañar en esta situación de quiero ser madre, quiero ser padre, no, sí, pero no de esta forma, sino de esta otra, ¿qué alternativas tengo? Eso yo no lo veía en terapia hace 20 años ni por error. Claro. Y ahorita es mucho más común y es otra área de la sexualidad. Wow, y es que el catálogo de posibilidades también se ha abierto muchísimo en la medida en la que hemos rescatado, ¿no? Toda la información que hemos construido en la última época, entendiendo nuestra sexualidad, no nada más como el ejercicio del acto sexual, del sino sexo, como esta parte que nos vincula, como bien lo dices, ¿no? Y justo ahorita que te escuchaba estoy pensando, claro, es que nos vinculamos sexualmente pues de muchísimas maneras y no nada más a través del acto sexual. Incluso existe una vinculación sexual con nosotros mismos, ¿no? Cómo nos ejercemos con nosotros mismos en nuestra propia sexualidad. Así que ya voy entendiendo más o menos por dónde va esto de la terapia sexual y creo que sí voy a estar en la categoría de me urge. Pero antes de seguir platicando contigo, mi querida Mónica, voy a invitarlos a todos a que por supuesto pongan atención a esta noticia que les voy a dar, porque ya tienes que saber cómo ruge el león. Esta es tu oportunidad para participar y llevarte uno de los exclusivos pases dobles para el gran concierto de Karim León en Cabo San Lucas. No sé si ya sabías, Moni, pero vamos a tener conciertazo. Hay que escuchar absolutamente todos los programas del 96.3, El que se mueve gana, Las Gruperonas, Isabel y su café, el show del Power, y ganar los boletos dobles. La verdad es que estamos tirando la casa por la ventana.
El concierto es este viernes 16 de agosto en la Explanada Madcons en Cabo San Lucas. Cabo Mil Radio lo hace de nuevo. Somos la estación oficial del Boca Chueca Tour 2024 con Karim León en Cabo San Lucas. Así que, ¿quieres boleto doble? Lo que tienes que hacer es escuchar Cabo Mil Radio 96.3. Y con esto, mi querida Moni, vamos a un corte y regresamos para que nos vayan mandando preguntitas y comentarios al WhatsApp del programa. ¿Cuál de las siguientes 3 cosas es más adictiva para una señora? 1. A lo permitido, lo no permitido, lo deseable, lo no negociable, todo lo que tiene que ver con yo asumiéndome de esta manera en cómo vivir mi sexualidad en una vinculación con otras personas, pero antes de eso en una vinculación conmigo. ¿Yo qué me permito? ¿En qué me restrinjo? ¿Qué está bien? ¿Qué permito en los demás pero no en mí o viceversa? ¿Qué me parece que está muy bien en mí pero no lo acepto en el otro? Todo eso tiene que ver con género en esta situación de los vínculos afectivos, ¿no? Me encanta y un poco entiendo que esto de la terapia sexual pues claramente debería ser canasta básica para todos. En algún momento de nuestra vida pues todos entramos en un ejercicio activo de nuestra sexualidad y no nada más en el acto sexual sino en general, ¿no? Entonces el tener este tipo de orientación y acompañamiento pues sería de muchísima utilidad para todos, pero bueno, también tenemos que ser realistas y saber que el tener acceso a este tipo de servicios que son, vamos a decir, especializados no siempre es fácil, ¿no? Entonces a mí me gustaría que nos hicieras a lo mejor una pequeña listita de los momentos críticos en los que tú dirías, si te pasa esto o estás en una situación similar a esta, a lo mejor sí deberías de buscar particularmente el acompañamiento en terapia sexual. Momentos de crisis, vamos a decir. ¿Qué situaciones serían útiles? Por ejemplo, crisis en la pareja. Cuando hay una crisis en la pareja que puede ser provocada por muchas cosas, desde porque hay un nuevo integrante en la pareja, o sea, porque alguien tuvo un hijo, hasta porque sucedió una infidelidad o hubo alguna situación. Infidelidad no, me refiero a, como lo hemos hablado, a que se rompe un acuerdo. Claro. Puede ser de exclusividad sexual o no, pero bueno, cualquier acuerdo que se rompe, que es una infidelidad, eso se trabaja muy bien en terapia sexual. Cualquier situación que tiene que ver con el placer, con el no acceder al placer, en el concepto que nosotros tengamos el placer, porque mucha gente escucha placer y piensa en orgasmo y no va por ahí, ¿no? Claro. Pero cuando hay alguna situación donde no puedes acceder a tus sensaciones y al placer, eso es un momento clave donde hay que ir a terapia sexual. Cualquier ruptura en cuanto a una infidelidad, un acuerdo que se rompe dentro de la pareja, también debería ser más o menos de todas. Y cuando, porque luego eso va pasando, cuando ciertas experiencias que ya digerimos de alguna forma regresan. Eso es bien importante. Entonces, ¿por qué? Porque vamos viviendo y vamos a veces en automático y vamos dando vuelta a la página a veces muy rápido, pero si hay una situación que te está regresando, que tiene que ver con una situación del pasado, algún vínculo, alguna cosa, a lo mejor con el sexo, con tu maternar, con que tú tomaste una decisión y ya después quieres tomar otra, cualquier cosa que venga de atrás que te esté haciendo ruido ahorita, que tenga que ver con tu sexualidad, también es importante, porque las cosas que regresan, luego regresan con el doble de fuerza. Sí, claro. Y si regresaron es por algo que todavía no se ha terminado. Y hay que atenderlas, exacto, porque no las atendimos bien. Entonces, y que lógicamente esté afectando tu paz mental, o sea, tu paz y tu tranquilidad, ¿no? Ahora, Moni, dime si es que es posible de manera entendible y sencilla, ¿qué no es una terapia sexual? O sea, si voy a ir a una terapia sexual para atender cualquiera de estas crisis o porque quiero llegar a un autoconocimiento en esta área de mi persona, etcétera, ¿qué no debo de esperar en una terapia sexual? ¿Qué no es? Que te digan cómo tener relaciones sexuales. Ok. Porque mucha esa parte la tienes que traer tú. Es lo primero que piensa. Venimos aquí para que nos enseñes cómo tener relaciones sexuales. O cuál es la forma. O cómo aumentar la frecuencia. O sea, si tú llegas, ¿cuándo no hay que venir a terapia sexual? Cuando tiene que ver con expectativas que no son tuyas. Ahora, si vas a trabajar expectativas tuyas y de tu pareja, por supuesto, pero cuando es que leímos, te lo juro, es que leímos que la media mexicana son 2 relaciones sexuales a la semana y tenemos una y venimos a que nos ayudes para eso. Yo, ¿para qué? Eso, así como te lo digo, Entonces, cuando vienes a tratar de trabajar expectativas que no son tuyas, eso no hace la terapia sexual. Para nada. Te puede ayudar a comunicarte, a tratar temas que son difíciles de tratar, estrategias, herramientas, pero lo que no es terapia sexual es ir a trabajar expectativas que no son tuyas. Eso ya no. Eso definitivamente no.
Eso ya no. ¿Y qué otra cosa no es terapia sexual? Por ejemplo, vínculos que no deban, o sea, que no tengan que ver con el afecto de pareja, pues, o sea, vínculos con tus hijos, a menos que algo te está haciendo ruido, ¿no? De tus ideas sobre sexualidad, que se las estés transmitiendo o que estés transgrediendo algo con tus hijos adolescentes. Pero si no es así, o sea, una situación con respecto a tus hijos probablemente no, una situación con respecto a tus padres tampoco, a menos que sea muy específicamente en el área de sexualidad. Claro. Pero eso tampoco se trabaja en terapia sexual. Híjole, está interesantísimo esto de ir a terapia sexual y creo que más de uno y una ya entendimos que sí, probablemente lo tenemos que poner en nuestros propósitos de Año Nuevo, querida. Así que recuérdanos, por favor, ¿en dónde podemos encontrarte si necesitamos acompañamiento? Claro que sí, es 624-1574-587. Ahí lo tiene, Mónica. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de gracias hoy. A ti, Ale. Mucha claridad. Y bueno, pues yo despido ya esta transmisión, pero no sin antes mandarle un saludo a mi mamá Matilde, dice por aquí el mensaje, que está con mis niños Leonardo y Daniel, que los quiero mucho, de su hija Estela. Así que mamá Matilde, ya recibiste tus saludos. Y bueno, pues ahora sí nos toca despedirnos nosotros porque se nos acaba el tiempo en el café, pero estamos de regreso el día de mañana. Ya saben que es jueves de Doctor Billetes, así que no se lo pierdan. 96.3 Cabo Mil Radio en punto de la 1:05. A nombre de Isabel Ustonó, titular de este espacio radiofónico, y agradeciendo el trabajo en controles de Nazaret y en lo digital de Jonathan. Lupita en continuidad, yo soy Ale Pancha y espero escucharte mañana de regreso aquí en el 96.3. Escucha a Isabel y su café por Cabo Mil Radio 96.3. Siempre contigo.